Buenas noches, apreciados estudiantes de la Z-Cori. Nos encontramos hoy, 27 de marzo del 2026, para dar cumplimiento a este encuentro CIPA de primera matrícula y de cursos de alta complejidad. Esta es la réplica de la sesión 2. Estaremos tratando la temática resultado de aprendizaje 2, trigonometría. Soy el tutor Fabio Gonzalo García Calderón. Los saludo desde el CECAP de Cúcuta. Sí, es un gusto de verdad compartir con ustedes, apreciados estudiantes de la zona centro-oriente de la UNAD. Tenemos estudiantes en este momento de Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Vélez, Málaga, Pamplona y Ocaña. Sí, sean ustedes bienvenidos y que este encuentro es una de las estrategias principales de la UNAD, sea de bastante provecho para que ustedes saquen adelante esta fase activa en la que nos encontramos del curso, que es referente a la temática de trigonometría. Al momento ustedes deben ya haber seleccionado la letra con la que van a trabajar y estar recibiendo indicaciones continuas y participar en las CIPAs propias de curso con sus correspondientes tutores. ¿Listo? Bueno, entonces, acá vamos a tratar la siguiente objetivo general. Vamos a tener como objetivo general el fortalecer las temáticas del resultado de aprendizaje 2, trigonometría. Puntualmente trabajaremos, apreciados estudiantes, con la temática relacionada con la solución de triángulos rectángulos con la ayuda de recursos tecnológicos, ¿sí? Específicamente, dos objetivos. El primero, identificar los triángulos rectángulos de los triángulos oblicuángulos. Y seguidamente el que ustedes logren aplicar correctamente las técnicas para solucionar, sobre todo triángulos rectángulos, ¿sí? Lo concerniente a las relaciones trigonométricas o relaciones trigonométricas básicas. Esto les ayudará a ustedes en gran medida a dar solución sobre todo al ejercicio 3 y 4 de la guía del anexo, el anexo 2, que está con relación a la guía de actividades de esta fase. Bueno, vamos a iniciar entonces contextualizando unas generalidades que abordaremos en este encuentro CIPA de primera matrícula, y en lo referente a las características de un triángulo, cómo se clasifican los triángulos, los métodos que tenemos a la mano para poder dar resolución o resolver los triángulos rectángulos, así como la solución de triángulos rectángulos ya propiamente dicha, abordando lo referente al teorema de Pitágoras y su verificación en GeoGebra. Vamos a trabajar también con otro software recomendado por la red de tutores. También tenemos relaciones trigonométricas o razones trigonométricas, básicamente seno, coseno y tangente. Bueno, entonces, como preconceptualización, tenemos en cuenta que aunque nosotros no lo notemos, los triángulos hacen parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí? De nuestro diario vivir. Las formas triangulares abundan, ¿sí? En nuestro entorno. Están presentes, por ejemplo, en las edificaciones, en los instrumentos musicales, en los objetos domésticos, en las atracciones mecánicas, solo por nombrar algunos ejemplos, ¿sí? Pero también es importante recalcar que el estudio de este tipo de estructuras triangulares le ha permitido a la humanidad el ir avanzando en varias áreas del conocimiento, tales como las tecnologías, la ingeniería, la física, la geometría, tanto euclidiana como analítica, como plana, y también, entre otras, también como la astronomía, sí, el diseño multimedia también. En todo momento encontramos estructuras triangulares. Y pues como su nombre lo indica, triángulo es un polígono de tres lados, por eso el prefijo tri. Tiene tres lados, tiene tres vértices y tiene tres ángulos internos. También tiene tres ángulos externos, pero básicamente nos interesa en el estudio de la trigonometría el estudio, el análisis de los internos. Entonces nosotros estamos viendo acá esta imagen en la parte inferior izquierda y podemos ver que los vértices son los puntos donde convergen, donde se cruzan dos lados, ¿ya? Normalmente se denotan, se simbolizan con las letras mayúsculas. Entonces yo puedo colocar A, B, C y puedo decir que en un libro de trigonometría o geometría esto aparece como triángulo ABC, ¿ya? El lado, pues es cada una de las puntos, líneas que
unen dos vértices consecutivos, ¿sí? Debemos tener en cuenta que dependiendo de la longitud de los lados, se clasifican de una manera y dependiendo del el ángulo o lo que es lo mismo en la parte de la angulación, tiene otro tipo de clasificación. En cuanto a los ángulos, normalmente se utilizan las letras griegas, ¿sí? Como alfa, beta, gamma o teta, ¿sí? Entre otras. Pero también es habitual encontrar esta simbología, la que estoy realizando acá, ángulo A, ángulo B y ángulo C. ¿Listo? Otra particularidad que tienen, como lo vemos acá en esta figura del lado derecho, es que los lados se simbolizan, se denotan, se nombran con la letra minúscula correspondiente al vértice inverso. Entonces, si yo tengo el vértice A, que es con mayúscula, el opuesto va como el lado A minúscula. El vértice B, que va con mayúscula, el lado opuesto es B minúscula. Y así ocurre con el ángulo del vértice C. Y aquí está el lado C. Para tener en cuenta esa característica, eso nos da orden, claridad y pues podemos comprender mejor cómo están nombrados esos triángulos. Ahora, hay algo súper importante en esto de los triángulos, es la propiedad fundamental de la suma de los ángulos internos. Y nos dice que si yo sumo los tres ángulos internos de cualquier triángulo, sin importar la longitud de sus lados, si es rectángulo o obtusángulo, siempre debo tener un valor igual a 180 grados. No debe ser ni mayor ni menor a 180 grados. Esta propiedad es fundamental porque la vamos a utilizar en el ejercicio número 3, en el ejercicio número 4 y nos va a ayudar en gran medida a darle una orientación de resolución a cada uno de los ejercicios. Entonces, si yo tengo que este ángulo vale 120 y este vale 40, 120 más 40 serían 160, este obligatoriamente debe tener un valor, una abertura de 20 grados, ¿sí? Recordemos que la propiedad fundamental me dice que si yo sumo ángulo A más ángulo B más ángulo C, yo tengo 180 grados. ¿Alguna pregunta, por favor? Me indica, pueden abrir el micrófono, tranquilo. Listo. Esta es la preconceptualización que nosotros tenemos en cuenta, y que hemos visto de pronto en grado décimo o en grado noveno de nuestro estudio de bachillerato. Con base en ello, yo puedo afirmar lo siguiente, que la clasificación de los triángulos se puede realizar por dos líneas comparativas. Ellas son, yo tengo al lado izquierdo la clasificación de los triángulos según sus lados, y según sus lados pueden ser equiláteros, isósceles o escalenos, ¿sí? Esos nombres de pronto nos hacen conocidos, lo recordamos. Equilátero se refiere a sus tres lados iguales, isósceles, dos lados iguales y uno desigual, y escaleno, los tres lados disparejos, o sea, ninguno de los tres lados miden iguales entre ellos, ¿sí? Debemos tener en cuenta que debe ser en las mismas unidades de medida, ¿no? Que si un lado está en metros, los otros dos también tienen que estar en metros para poder realizar esta comparación. Entonces tengamos en cuenta equilátero, isósceles y escaleno, la medida de sus lados. Pero también hay otra clasificación, otra línea de clasificación, la que tenemos aquí al lado derecho, y es la clasificación según sus ángulos. Según sus ángulos, se clasifican en triángulo rectángulo, se clasifican en acutángulo, acu significa agudo, y también en obtusángulo, es decir, obtusos. Ya, recordemos la propiedad fundamental, sin importar eh, si es rectángulo, acutángulo o obtusángulo, la suma da exactamente 180, ¿sí? Tengamos en cuenta que ángulos agudos son aquellos que son menores de 90, y ángulos obtusos son los que son mayores de 90 y menores de 180. Tengamos en cuenta también lo siguiente, que si usted está dibujando un triángulo equilátero, es decir, que sus tres lados miden igual, como este que tenemos acá al lado izquierdo, que este mide 5 metros, 5 metros y 5 metros,
pasémoslo acá, 5 metros, 5 metros y 5 metros, automáticamente cada uno de sus tres ángulos también tiene la misma medida, es decir, 180 grados lo dividimos en tres ángulos iguales, porque los lados son iguales, entonces tenemos que es de 60 grados cada uno. Es decir, que si nosotros lo vamos a analizar la clasificación de este triángulo, estamos hablando de que es un triángulo equilátero y a su vez acutángulo. Acutángulo porque sus tres ángulos son agudos. En la parte de abajo tenemos un obtusángulo, entonces es muy parecido al anterior. Yo puedo decir, bueno, este vale 110, 140, solamente tiene un obtuso, no puede haber más de un obtuso y no puede ser ni siquiera 180. Tenemos acá, por ejemplo, 40 y tenemos por acá 30. ¿Sí? 40 más 30, 70 más 110, doy cumplimiento a la propiedad fundamental. Para tener en cuenta un nombre a esa familia, digámoslo así, de triángulos, se llaman triángulos oblicuángulos. El triángulo, la palabra triángulo oblicuángulo incorpora de que se pueda tratar de un triángulo acutángulo o de un triángulo obtusángulo, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Ya cuando dice acutángulo, pues sí hace referencia como tal a que son agudos sus ángulos, sus tres, y obtusángulo que uno de ellos es mayor de 90 y menor, pues obviamente 180. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Estoy siendo claro? ¿Recordaban eso? Sí, para que me digan, por favor. Bueno, continúo. Sí, señor, todo claro. Ok, ¿me están escuchando bien? Ok, gracias. Bueno, Sí, señor. deben tener en cuenta la siguiente recomendación, ¿sí? Y quiero hacer pues bastante énfasis en ella. ¿Por qué? Porque pues, como lo decía, este es mi periodo académico número 10 en este curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Y todos los periodos académicos yo me he encontrado con estudiantes que cometen el siguiente error. Eh, Cuando usted encuentra un triángulo rectángulo, ¿sí? Lo puede resolver solamente aplicando dos métodos. O puede ser que uno de ellos le dé solución a todo o que entre ellos se complementen para darle solución al triángulo rectángulo. Y ellos son los que estamos visualizando acá en la parte superior de este esquema de flechas que tenemos acá. Hago referencia al famosísimo teorema de Pitágoras y el otro tema, pues no tampoco menos conocido, que es el de razones trigonométricas o relaciones trigonométricas. Sí, se llaman igual, razones o relaciones. Y cuando nosotros estemos enfrentando la solución, la resolución de un triángulo oblicuángulo, ya sea acutángulo o obtusángulo, solo tenemos a la mano también dos métodos, que son también famosos, la ley del seno y la ley del coseno, también llamados teorema del seno, teorema del coseno, y pues fueron inventados, fueron promulgados, establecidos aproximadamente en el siglo X. Sí, para que lo tengan en cuenta. ¿A qué va todo esto? A que yo me he encontrado estudiantes que me le dan solución a triángulos oblicuángulos aplicando teorema de Pitágoras y razones de trigonométrica. Es un error craso. Eso no se puede hacer. Sí, y tampoco lo contrario, ¿no? Que en un triángulo rectángulo yo le dé solución aplicando la ley del seno o la ley del coseno. Tampoco se puede hacer. Entonces, para que lo tengan muy claro, a los rectángulos solo le aplico teorema de Pitágoras y razones trigonométricas, y a los oblicuángulos solo la ley del seno y la ley del coseno, ¿sí? Para que no, pues, no se desgasten de pronto solucionando y su tutor al momento de hacer la retroalimentación, pues les diga, les haga caer en cuenta ese error. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Estamos claros? Bueno, Sí, señor. entonces vamos a empezar, pues, conceptualizando los nombres con los que son conocidos los lados de los triángulos rectángulos, tal como el que tenemos ahí en la figura. En la mayoría de libros de matemáticas y de trigonometría, con tan solo dibujar este cuadrito, pues ya nos está haciendo alusión, referencia a que este es un ángulo de 90 grados. Y los dos lados que forman ese ángulo de 90 grados son los que son muy conocidos, los nombres catetos, ¿sí? Cateto 1, cateto 2. Incluso a veces en los libros se coloca A minúscula, B minúscula o B, ¿ya? Y el lado más largo, que es el que está opuesto, es decir, al otro lado de ese ángulo recto, es la hipotenusa, que en los libros aparece con C, ¿sí? Para que lo tengan muy en cuenta eso.
Entonces, con solo ver el cuadrito ya sabemos que es un ángulo recto, no hay necesidad que nos coloquen ahí el número 90 grados, así nos coloquen de cabeza, así nos coloquen de cabeza ese ángulo, ya sabemos que es un triángulo rectángulo y que el lado opuesto se llama hipotenusa, ¿sí? Este vendría siendo C, este vendría siendo A y este B, incluso en este lo vamos a encontrar que la hipotenusa la llaman con H y los otros lo llaman cateto 1 y cateto 2, ¿sí? En conclusión, los dos lados que forman la L donde va el ángulo recto son los catetos y el diagonal es la hipotenusa. Tengan muy en cuenta, por favor, hay otra propiedad que de pronto no es muy enunciada y es la de la relación entre las longitudes de los lados. Si yo llamo a esto A, B y C, tal como lo tengo acá, resulta que si yo agarro cada uno por separadito y lo comparo con la hipotenusa, A siempre debe ser menor que C y B también siempre en el 100% de los casos debe ser menor que C. Pero si a mí se me da por llegar y sumar los dos catetos, ¿sí? A más B siempre debe ser mayor que la hipotenusa. Para tener en cuenta, yo no puedo hallar un cateto donde ese cateto ni siquiera sea igual y mucho menos puede ser mayor a la longitud de la hipotenusa. El lado más largo es la hipotenusa, pero si yo sumo los dos catetos, debe sobrepasar el valor de la hipotenusa. No puede ser igual al valor de la hipotenusa. ¿Listo? Igual lo que acabo de enunciar hace unos minutos, si yo sumo los ángulos internos, pues ya conocemos 90 y me quedan 90 para repartir entre los otros dos. Puede ser que este valga 60 y puede ser que este valga 30, ¿no? Eso ya va con las mediciones. 60 más 30, 90 más 90, 180. Recordemos que el instrumento para nosotros medir los ángulos es el transportador, ¿sí? Preguntas a modo de recorderis, ¿no? Esto es a modo de recorderis, lo relacionado con el triángulo rectángulo, debemos, y siempre lo he dicho en estas cipas, es fundamental que la parte de las matemáticas y la trigonometría no es ajena, nosotros conozcamos primero los conceptos, ¿sí? Para que nosotros podamos contextualizar, podamos comprender lo que nos da un enunciado. Aquí hay muchos ejercicios, incluso como encontramos en el anexo de esta guía de actividades, que no nos dan un dibujito, no nos dan un esquema. Entonces nosotros tenemos que saber los conceptos para poder hacer un esquema en el cual se apoyen los datos que nos dan para hallar un dato desconocido. ¿Ya? Entonces, yo le voy a explicar de manera algo dinámica lo que es el teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras dice algo como lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado equivale o es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿ya? Entonces, tenemos ahí el triángulo rectángulo. Aquí vamos a encontrar los dos catetos, como lo dije, y vamos a encontrar la hipotenusa. Entonces, imaginémonos que a este cateto 1, ¿sí? Que está aquí, tiene pues una medida determinada acá. Ahí le estoy señalando esto. Y a mí se me da por formar un cuadradito que tenga esa misma longitud. Entonces sería algo como lo que yo estoy proyectando ahí. Eso que acabo de dibujar es el cateto 1 al cuadrado. Es decir, un cuadrado que mide por lado y lado, en sus cuatro lados, la misma distancia, la misma longitud que el cateto 1. La misma jugada voy a hacer con el cateto 2, ¿sí? Entonces tomo la longitud del cateto 2 y conformo con la misma longitud un cuadrado y eso lo llamo el cateto 2 al cuadrado. Entonces, el señor Pitágoras hace muchísimo tiempo encontró esa relación, que si yo sumo el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, se iba a hallar que la hipotenusa, si se forma un también mega cuadrado de la misma forma como formamos los catetos, va a ser igual a esa hipotenusa al cuadrado. ¿A qué me refiero numéricamente? Aquí, por ejemplo, si este cuadradito tiene un área o una superficie de 25 metros cuadrados y este cateto 2 al cuadrado de esta área, lo que está aquí contenido, el área es de 100 metros al cuadrado, 25 más 100 me da 125. Esta área de esta hipotenusa equivale a 125 metros cuadrados. Esa es la relación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo expresó en un modelo o fórmula matemática? Así como lo tiene, lo están visualizando en este esquema, en esa fórmula. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y dice, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Incluso pues yo a veces le sugiero a los estudiantes que lo den ya despejado.
que lo den despejado. Es decir, que este cuadrado lo pasen acá y queda cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y es la misma especificación del teorema de Pitágoras, ¿ya? Para tener en cuenta, cuando yo tengo así despejado es que yo estoy hallando la hipotenusa, pero si yo despejo esto y me piden hallar el cateto, quedaría cateto 1 igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. Y el cateto 2 es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 1 al cuadrado, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando voy a hallar la hipotenusa, dentro del radical hay una suma y cuando voy a hallar un cateto dentro del radical queda una resta, pero aquí en el resto del cateto conocido al cuadrado, pues a la hipotenusa al cuadrado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda, inquietud? Por favor, pueden abrir los micrófonos. Bien, puedan. ¿Listo? Esto es un tema, teorema de Pitágoras, que normalmente se aborda en grado séptimo, octavo. Muchas de las situaciones matemáticas, incluso en la física, es totalmente aplicable el teorema de Pitágoras en las leyes de Newton, ¿sí? Cuando las fuerzas se aplican de forma perpendicular, pues también es aplicable. Bueno, entonces vamos a realizar un ejemplo donde apliquemos el teorema de Pitágoras y vamos a aplicarlo a la vida diaria, ¿sí? Bueno, muchos de nosotros de pronto hemos comprado un televisor, hemos comprado un monitor de computador o incluso una laptop, una portátil, ¿ya? Y pues tenemos en cuenta que en la parte comercial esto está referenciado por pulgadas. Entonces yo puedo escuchar que hay un televisor de X marca que tiene de 50 pulgadas, ¿sí? Otro televisor de 42 pulgadas. Entonces, en esta situación, se nos están dando las medidas, el largo y el ancho de ese televisor y nos vamos a hallar de cuántas pulgadas estamos hablando de ese televisor. Entonces, para que tengan en cuenta cómo se miden las pulgadas de ese televisor, es la longitud de la diagonal. ¿Sí? La que estoy trazando acá en este color. Recordemos que obviamente pues el monitor, el televisor es rectangular y la longitud de su diagonal, en este caso de la hipotenusa, va a ser el valor en pulgadas pues, en el que esté referenciado comercialmente este monitor. En este ejercicio nos dijeron que 16,5 in, recordemos que in significa pulgadas y es una unidad del sistema inglés, del sistema de medidas inglés, como se utiliza en Estados Unidos, como se utiliza en Inglaterra, en Escocia, en el Reino Unido, ¿sí? Entonces, fundamental que en este tipo de ejercicios ambas medidas que nos den pues estén equilibradas en cuanto a la unidad de medida. Si son metros, metros ambas, si son centímetros, ambas centímetros. En este caso, ambas son pulgadas. Bueno, entonces, es decir, no necesitamos primeramente hacer ningún intercambio, transformación o conversión de unidades de medida. Tener en cuenta también lo siguiente, el paso nos indica, como está ahí, paso 1, que nosotros vamos a sacar, vamos a extraer de este dibujo el triángulo rectángulo, haciendo referencia a que en este lado está el cuadradito, es decir, el ángulo recto, que vale 90, y no hay necesidad de colocarlo, que este lo podemos llamar cateto 1, ¿sí? Este se llama cateto 1 y este se llama cateto 2, es decir, que nos están pidiendo como incógnita ya el valor de h. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Es fundamental este paso porque nosotros estamos llevando a un esquema, a un dibujo, los datos conocidos y pues ya sabemos, identificamos cuál es el dato desconocido. Preguntas, pueden abrir su micrófono, ya que yo no puedo visualizar quien esté levantando la mano, ¿sí? ¿Me indican, por favor? Bueno, entonces, acá en el paso 2 tenemos la fórmula que vimos en la lámina anterior de la teorema de Pitágoras y yo sugiero que la despejen, aunque muchos estudiantes dejan para despejarlo al final, pero también otra gran cantidad de estudiantes se les olvida despejar. Y siempre las dimensiones, las incógnitas, no podemos decir h al cuadrado igual a 25, no. Yo tengo que decir h igual a raíz de 25, a h igual a 5. Es decir, que la incógnita, independientemente de la letra con la que se represente, siempre tiene que estar elevado a la 1. Pero pues lamentablemente, muchas veces si dejamos este cuadrado aquí, se nos olvida hacer ese paso al final. ¿Ya?
Entonces, acá en esta lámina, pues están primeramente reemplazando, sustituyendo y elevo al cuadrado tanto el cateto 1, 16,5 pulgadas, y lo sumo con el cuadrado del cateto 2, que es 9,40 pulgadas, y está elevado al cuadrado. Esa suma da lo que tenemos ahí en pantalla, que es 360,61 pulgadas al cuadrado. Y acá, al final, pues despeja el cuadrado, que es lo mismo que sacar raíz cuadrada a la izquierda y a la derecha. Se puede de las dos maneras. Pasar el cuadrado a este lado o sacar raíz a ambos lados. Esto es una balanza. Y de tal manera que aquí obtenemos que da un aproximado de 18,98 pulgadas. Es decir, que por aproximación, en cifras significativas, tenemos de que es de 19 pulgadas. Yo debo decirle al asesor comercial que por favor me venda un televisor de 19 pulgadas. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno. Entonces, resulta que la red de tutores en los últimos dos periodos se ha apoyado en otro software aparte de GeoGebra, aunque pues es muy enfática la guía de actividades en que las verificaciones las hagamos en GeoGebra, ¿no? Y acá tenemos, como voy a proyectar, un teorema de Pitágoras online, ¿sí? Es un sistema de verificación que incluso ustedes lo pueden utilizar para cuando estén resolviendo su ejercicio número 3, ¿no? Recordemos que el teorema de Pitágoras se resuelve aplicando, para el 3 solo se aplica el teorema de Pitágoras, relaciones trigonométricas. Tener en cuenta esa parte. Bueno, me indican por favor si están visualizando. Vamos a quitar acá esta publicidad. ¿Listo? Sí, Bueno, señor. entonces, Sí, que señor. dejémoslo acá. Entonces, tengamos en cuenta aquí lo siguiente, ¿ya? En este teorema de Pitágoras online, como lo tenemos ahí estructurado, y vamos a darle la equivalencia, ¿sí? Que trabajamos nosotros ahorita, tenemos en cuenta lo siguiente. Vamos a introducir los valores que tuvimos ahí, que era, ¿quién me los puede decir? 16,5 y ¿cuánto era lo otro? 19,40, ¿cierto? Sí, 16,5, no, y 9,40, 16,5 y 9,40. Entonces, como lo tenemos acá, 16,5 y 9,40. Entonces, en esta situación, nosotros vamos a hallar que el valor de H, y tenemos en cuenta que acá, en esta estructura que tenemos, vamos a darle los dos lados conocidos y le damos calcular. Entonces vamos a colocar que la parte de abajo, la horizontal, era de 16,5. La altura, vamos a que aquí la llaman B, cateto B, 9,40. Y yo le doy en esta tecla calcular. Nótese que en amarillo me arroja que es 18,99, que equivale a lo mismo que nos dio la hipotenusa por aproximación 19. Pero al lado derecho nos da también otros datos muy valiosos, ¿sí? Como el área. Recordemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. El perímetro, que corresponde a la suma de sus lados, en este caso me dio 44,89, y también automáticamente nos arroja el valor de alfa y beta, digámoslo así, los dos ángulos diferentes al ángulo recto. Y tenemos que uno vale 60,33 y el otro vale 29,67, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta, esto se llama Teorema de Pitágoras Online, todounido.com, y nos sirve como calculadora, así como calculadora aplicando el Teorema de Pitágoras. Si yo necesitara hallar A, pues debo tener obligatoriamente el valor de la H y el valor del cateto B, ¿sí? Entonces, ahí les dejo pues ese también recurso para que lo tengan en cuenta. Vamos a continuar y vamos a aplicar esta herramienta a una situación de Navidad, ¿no? Entonces tenemos un árbol de Navidad donde deseamos colocarle la estrella en la parte superior de ese arbolito, y tenemos ese esquema, ¿no? Que hay una escalera que está recostada a ese árbol, y esa escalera tiene 3,5 metros de longitud. Además que está separada a una distancia del pie del árbol de 1,8 metros. Y lo que nos están preguntando es que si nosotros, será posible que nosotros podamos calcular, podamos hallar el valor de la altura. Ustedes me van a decir, sí, ustedes me van a decir a qué está haciendo referencia. Es decir, me están pidiendo acá el valor de, si esto es el valor de la escalera, yo lo puedo llamar H, y esto lo puedo llamar B, y esto lo puedo llamar A. Entonces, ¿qué será? ¿Qué me estarán pidiendo ahí?
la hipotenusa o uno de los catetos. ¿Quién me puede indicar, por favor? Bien, pueden abrir el micrófono. Uno de los catetos, profe. Sí, claro, perfecto. Uno de los catetos. ¿Por qué? Porque pues, no hay necesidad, pero sabemos que entre el suelo y el arbolito, la vertical del arbolito, pues tenemos acá el ángulo recto de 90 grados. Y ahí estoy dibujando el triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces, lo que haríamos acá, primeramente, vamos a ver acá si lo podemos ver, es que nosotros tenemos, un momentico aquí, listo. Bueno, entonces nosotros tenemos el valor de B, el valor de H, y vamos a hallar el valor de A. Teniendo en cuenta que Pitágoras enuncia esta fórmula, y yo despejo, ¿sí? Si yo quiero hallar A, si yo quiero hallar el cateto A, es la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado, pero todo esto está dentro de un radical. ¿Sí? Ya lo estoy haciendo despejado de una vez. Yo reemplazo y tengo que H vale la longitud del árbol de 3,5 metros al cuadrado, menos el valor de B, que es 1,8 metros al cuadrado. Entonces, si yo aplico ahí esas operaciones y me valgo de una calculadora científica que esté en modo DEC, ¿sí? Recordemos que calculadora científica en la parte superior de su pantalla tiene la D y la R. D es DEC y R es radianes. Entonces, cuando queramos trabajar en grados, minutos y segundos, debemos tener configurada la calculadora en modo DEC. Es fundamental tener en cuenta ese detalle. 3,5 al cuadrado menos 1,8 al cuadrado. ¿Sí? Cabe destacar que pues, no es necesario incluso tenerla calcular nosotros en físico. Utilizándola podemos valernos de una calculadora online o incluso Windows trae esa calculadora incorporada. Entonces, si yo hago esas operaciones, la parte interna me queda igual a 9,01 metro cuadrado, que al extraer la raíz, no olvidemos la raíz, no la olvidemos, ¿sí? Es igual a 3,001 por aproximación de milésimas de 3 metros. Es decir, que la altura del arbolito de Navidad o la estrella, para contextualizarlo mejor, queda a 3 metros del suelo, aquí. O la mano de la persona que colocó dicha estrella está a 3 metros del suelo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tenga, por favor? Profe, me disculpa, una preguntita. ¿Cómo? Qué pena, profe, una preguntita. Sí, dígame. Profe, discúlpeme la ignorancia, estoy tratando así como de integrarme al tema. Profe, o sea, dependiendo del lado que yo busque, digamos en el problema, dependiendo del lado que me esté pidiendo, entonces es la ecuación, ¿verdad? Por ejemplo, Claro, si me claro, pidieran claro. B, entonces, ¿cuál sería ahí la Claro, ecuación, entonces profe? tengamos en cuenta que estos dos son catetos, que los que tienes a estos lados son catetos. Entonces, si te pidieran B, incluso yo puedo decir, listo, es la raíz cuadrada, pero primeramente va la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado. Esa sería la fórmula para hallar B, pero obligatoriamente debo conocer estos dos, ¿sí? En Pitágoras yo debo conocer dos y desconocer uno. Y si fuera la longitud de la escalera, la llamaríamos H o L, es agarrar el cateto A al cuadrado y sumarlo con el cateto B al cuadrado y lo introducimos dentro de la raíz. Esa es. ¿Listo? ¿Notas acá que aquí va sumado? Mira, aquí va sumado. Y para hallar cateto B o A va restado. Y así. ¿Listo? No Ay, importa las gracias. letras que utilices, no importa la letra que utilices, ¿sí? Porque incluso el esquema que tienen puede tener otra letra diferente. Pero pues usted apréndalo o relaciónelo de esa manera. Que si yo quiero hallar un cateto, es la raíz, pero primeramente coloco la hipotenusa, conocida obviamente, al cuadrado y el resto del otro cateto al cuadrado. Y listo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Lo mismo, si yo llevo esto al software de ahorita para pues, no gastar tiempo en eso, va a ser lo mismo, es la misma tónica de colocar los datos, colocaríamos A, B, H y B para calcular A. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Porque no puedo ver la manito si tienen alguna manito levantada. Bueno, Qué pena, profe, entonces, otra vez yo sí, tranquilo. molestando. No, no, Profe, tranquila.
cuando se pone en el software del teorema de Pitágoras, siempre son los dos lados, ¿verdad? O sea, Sí, siempre claro. lo que yo voy a poner ahí Sí, para allá. sí, claro. Vamos a hacerlo para que te des cuenta, no te preocupes, vamos a hacerlo acá. Ay, gracias. Entonces, dame un momentico. Listo. Un momentico, vamos a darle acá a verificar. Listo, vamos a colocar la pluma. Ahí está. Nos vamos otra vez al teorema online. Listo. Vamos a quitar estas benditas publicidades. Ok. Listo. Entonces, en este caso, yo le estoy dando eh, H. Entonces, yo acá en el software entro y coloco el valor de H. En este caso, pues coloco 3.5 la longitud. Y coloco, en este caso, el valor de la base, ¿sí? La longitud de la base que era de 1.8. Y le doy calcular aquí en esta tecla y ahí me da de 3. ¿Lo ves? Son tres Sí, señor. variables, pero yo debo obligatoriamente conocerlas. Incluso acá hay unas pestañitas que tú puedes subir, bajar y le das calcular, ¿sí? Lo redimensionas a otras medidas y le das calcular y él va cambiando el valor. ¿Listo? ¿Entendido? Listo. Perfectísimo, profe. Bueno, muy bien. Listo. Entonces recuerden en la página, incluso ahorita al finalizar yo dejo en el chat Teorema de Pitágoras Online, pero recordemos que lo piden en GeoGebra, ¿no? Entonces GeoGebra también tiene todas esas características, pero lo hace de manera más dinámica. Bueno, entonces, la otra herramienta fundamental para nosotros apoyarnos y darle la mejor solución a los triángulos rectángulos del ejercicio 3 es el relacionado a las razones o relaciones trigonométricas. Y aquí cabe destacar que son 6, pero que a uno desde grado décimo le enseñan, le sugieren que prácticamente con 3 es justo y necesario para dar solución. Es decir, que solo me apoyo en utilizar la razón seno, la razón coseno y la razón tangente. Pero también tengo en cuenta que está la cosecante, la secante y la cotangente. Ahora, muchos estudiantes, incluso de grados escolares, me preguntan, profesor Fabio, ¿cómo hago para yo aprenderme las razones trigonométricas? Yo digo, bueno, apréndalos como aprende una canción, como se aprende una adivinanza, un trabalengua, pero tenga en cuenta siempre que la razón trigonométrica es un cociente, es decir, una división. Una división. Entonces, si yo voy a hallar el seno de cualquier ángulo, y recordemos que las letras griegas son las más usadas, vamos a hablar del seno del ángulo teta, alfa, beta. Yo debo hacer la división, donde arriba va el cateto opuesto y debajo va la hipotenusa. Es decir, que solo yo necesitaría conocer la longitud del cateto opuesto y de la hipotenusa, hago la división y yo puedo sacar el seno de ese ángulo. Entonces, ¿para qué nos sirve la relación trigonométrica? Para nosotros trabajar y relacionar lados con ángulos. Recordemos que el teorema de Pitágoras solo relaciona lados, ¿sí? Hipotenusa, cateto 1, cateto 2, y pare de contar. No me sirve para hallar ángulos. Pero cuando a un ejercicio a usted le digan la palabra solucione un triángulo, apreciados estudiantes, solucione un triángulo es lo mismo, es sinónimo de que a ustedes le estuvieran diciendo, por favor, hálleme el valor de los tres lados y los tres ángulos. Eso es solucionar un triángulo. Independientemente, incluso si puede ser acutángulo o obtusángulo. Cuando le digan o lean o contextualicen y preguntan, solucione el siguiente triángulo, es hallar todos los elementos. ¿Y cuáles son todos los elementos? Pues los tres lados y los tres ángulos. Obviamente van a tener que darle uno, ¿no? Puede que le den dos lados y un ángulo, dos ángulos y un lado. Ahí entra también en juego la famosa propiedad de la suma de los ángulos internos. Pero esas son cositas que debemos determinar, ¿no? Y la particularidad es que tiene la terminología que se utiliza en este tipo de ejercicio. Ahora, cuando es coseno del ángulo, es una división o un cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ya? Tengan en cuenta que para el seno y para el coseno, en la parte de abajo va la hipotenusa, en el denominador va dividiendo. En cambio, en la tangente no necesitamos la hipotenusa. Solo necesitamos colocar en el numerador en la parte de arriba el cateto opuesto y lo dividimos en el cateto adyacente. Yo les doy un dato para que lo tengan muy en cuenta.
la tangente es la razón o relación trigonométrica que a título personal es muy utilizada y es la que me salva en gran medida el partido, digámoslo así, que nos jugamos al resolver un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no necesitamos la hipotenusa y muchos, yo me atrevo a decir que casi el 70-80% de los ejercicios donde se tengan que hallar o utilizar razones trigonométricas, siempre nos ayuda en la tangente, ¿sí? Para que lo tengan muy en cuenta ese dato. ¿Ya? Preguntas hasta el momento. Bueno, vamos a entrar ya más de lleno en esto de las razones o relaciones trigonométricas y para ello tenemos el dibujito del lado izquierdo. Entonces, para que tengan en cuenta, la inversa del seno es la cosecante, la inversa del coseno es la secante, la inversa de la tangente es la cotangente, pero solo con estas tres nos es suficiente para nosotros solucionar triángulo rectángulo, seno, coseno y tangente. Entonces, esto es como una especie de jueguito de observación, lo llamaría yo. Y bueno, acá tengo dibujado el triángulo rectángulo, acá tengo el ángulo recto, ¿sí? Acá ya tengo que esto es C de X, pues digámoslo cateto horizontal, porque va con el eje X. Y este es el cateto Y, que es el cateto vertical. Esto lo vamos a llamar con letra griega alfa y beta, o puede llamarse al revés, ¿sí? Como es algo arbitral. Vamos a imaginar que la vista de cada uno de ustedes está puesta aquí, desde el ángulo alfa. Y yo voy a sacar las tres relaciones trigonométricas desde ese punto de observación. Por eso le digo que es un jueguito como de observación. Y vamos a familiarizarnos con los siguientes términos. Opuesto. Opuesto es lo que está al otro lado. Por ejemplo, mi opuesto en este momento son ustedes que están al otro lado de mi pantalla. Y yo soy el opuesto de ustedes porque estoy al otro lado de sus pantallas. Y el adyacente es lo que está al lado. Por ejemplo, yo aquí a mi lado tengo una calculadora. Usted a su lado puede tener un cuaderno y un lápiz. Es lo que esté al lado. ¿Listo? ¿Al lado de dónde? Desde donde estamos observando. ¿A opuesto de dónde? Desde donde estamos observando. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta pues que la H, ¿sí? La H, vamos a colocar la mayúscula acá, es la hipotenusa. Estamos trabajando con cateto X, cateto Y. Y vamos a iniciar primeramente sacando el seno de alfa, ¿sí? Recordemos que a modo de adivinanza o de aprender esto, el seno es la división del cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Para fines prácticos, este ejercicio, el seno de alfa vendría siendo, si yo estoy mirando desde acá, donde está alfa, el opuesto de alfa, ¿cómo se llama? ¿C de Y o C de X? ¿Cómo lo llamaría? Miren dónde está la vista de CDX. ustedes. Sí, es el que está exacto. Y la hipotenusa, pues la llamamos H. Ahí ya lo que seguiría es colocar números que me deben dar números, ¿no? Bueno, que C de X vale 8 y la hipotenusa vale 15. Entonces coloco 8 quinceavos. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer la misma metodología, pero aplicando la definición de coseno de alfa. Coseno de alfa es cateto adyacente dividido en la hipotenusa. En este caso, el coseno de alfa vendría siendo, ¿quién es el adyacente de alfa? ¿Quién está al ladito de alfa? ¿C de qué? C de Y. C De de Y. Y. Y la hipotenusa es H. ¿Listo? Y la tangente de alfa, pues no necesitamos hipotenusa, solamente dividimos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, que la tangente de alfa sería, ¿cómo sería? Ayúdenme ahí. ¿Quién es el opuesto? C de X, ¿sí? Que es el opuesto sobre sobre el cateto adyacente, que es C de Y. Acá voy a enmarcar, esta es la relación seno, esta es la relación coseno, y esta que está acá pequeñita es la relación. ¿Entendido? Me indican, por favor, o si hay alguna duda, pues pueden abrir su micrófono. Bueno, recuerden desde el punto de donde estemos observando, desde el punto de donde estemos observando, ¿ya? Acá les voy a traer otro simulador muy útil, es de la Universidad de Colorado, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Ya le voy a colocar esto aquí. Es un simulador PET y ahí pueden ver la onda
cosenoidal de la función trigonométrica, ojo, función trigonométrica coseno. Esta es la función trigonométrica seno. Y acá tengan en cuenta, miren la forma de la función tangente. ¿Sí? Ahora, nótese que yo puedo mover esto y puedo ver cómo esa partícula se va moviendo en cada una de las ondas, ya sea la función seno, ya sea la función coseno o de la función tangente en cada uno de los cuadrantes. Yo puedo expresar al lado izquierdo la medida en grados y acá puedo expresar la medida en radianes. Recuerden que acá, por ejemplo, si yo coloco seno, miren, me están colocando seno es el cateto opuesto, que es Y, sobre la hipotenusa, que es 1. Este tipo de gráficos circulares que ustedes están viendo acá es lo que llamamos un círculo goniométrico o círculo unitario. ¿Por qué se llama así? Porque el radio, obviamente la distancia que hay del centro a cualquiera de sus puntos en la periferia mide 1, por eso se llama centro unitario. Y es muy utilizado, es la principal herramienta para nosotros graficar estas funciones trigonométricas. Nótese que aquí estoy dando giros. Esto se llama sentido negativo. Y si yo me muevo así, en el sentido contrario a la manecilla del reloj, son ángulos, mírenlo ahí como lo estoy dibujando, ángulos positivos. ¿Sí? Entonces es bueno que ustedes exploren esto, apreciados estudiantes, porque les ayuda a contextualizar, miren las etiquetas que yo le puedo colocar, también la cuadrícula, si quiero verlo bien dividido en cuadrículas, entonces para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Preguntas que tengan. Bueno, ¿listo? Continuamos entonces. Bueno, vamos a resolver, ya vamos a terminar casi esta CIPA de primera matrícula réplica. Vamos a resolver un ejercicio aplicando razones o relaciones trigonométricas y nos dicen lo siguiente. El triángulo que forma el suelo, el ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior del árbol es de 40 grados, así como lo estamos viendo, apreciados estudiantes, ¿sí? Como les digo, pueden que el gráfico me lo den, como puede ser que no me lo den. Entonces, tener en cuenta la contextualización, algo muy importante. Yo siempre le digo a mis estudiantes, lean el ejercicio no una vez, sino leanlo 2, 3 o 4 veces si es necesario, hasta que ustedes se formen una idea, pues algo abstracto y lo puedan plasmar en un gráfico, ¿sí? De lo que entienden. Vuélvanlo a leer a ver si ubicaron bien los datos, ¿ya? Tengamos en cuenta que acá nos está diciendo que si yo estoy acá, ¿sí? Voy a agregarle pues un personaje, yo estoy acá al lado del suelo, voy a mirar, esto es el famoso ángulo de elevación, cuando yo elevo la mirada, si yo estoy al pie de un árbol gigantesco, yo levanto la cabeza para poderlo mirar, eso se llama ángulo de elevación. En cambio, si yo estoy en un edificio y estoy mirando a la gente que va pasando, las personas que van pasando por la calle, yo bajo la cabeza, eso es lo que se llama un ángulo de depresión. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta esos términos. Ángulo de depresión y ángulo de elevación. Sí. Por favor, los micrófonos, micrófono abierto. Bueno, entonces, acá nos están pidiendo la longitud de la sombra del árbol. Sí, como está de manera horizontal, yo lo puedo llamar X, sí, pero también lo puedo llamar L de longitud. Y me están dando la altura del árbol y me están diciendo que esto vale 15 metros. Y me están dando el ángulo de 40 grados. Nótese que este ejercicio yo no podría resolverlo por Pitágoras, porque ¿qué necesito para aplicar Pitágoras? Conocer 2 y desconocer 1, ¿sí? Y acá pues tenemos al revés. Conocemos 1 y desconocemos la sombra, que es la incógnita, y también desconocemos la hipotenusa. O sea, quedaríamos bloqueados. No podemos aplicar Pitágoras porque necesitamos uno de esos dos. Ahora, aquí es donde entra el juego, como no se puede aplicar, y yo lo decía hace media hora más o menos, que ustedes van a necesitar complementar, ¿sí? Las razones, relaciones con Pitágoras. Y acá aplicamos relaciones trigonométricas. Entonces, primero, pues ya sabemos que el ángulo de 40 grados y vamos a mirar qué están ligando o qué dato tenemos. Nosotros será que tenemos el cateto opuesto a 40 grados o el adyacente a 40 grados. ¿Qué creen ustedes? El opuesto. El opuesto, el que está al otro lado, ¿sí? Si tuviéramos el de la sombra, pues sería el cateto, listo. ¿Y qué me están pidiendo? ¿La hipotenusa o el cateto adyacente a 40? ¿Qué me están pidiendo ustedes? ¿Qué creen ustedes? La longitud de El la adyacente, ¿cierto? zona. El adyacente a 40.
Entonces, si nosotros recordamos entre en la razón seno, coseno y tangente, la tangente es la que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Recuerdan que yo le decía pilas con la tangente porque nos ayuda a solucionar mucho en ejercicio. Este es un ejemplo donde la tangente de 40 grados es igual a la división del cateto opuesto cateto opuesto a 40 grados dividido en el cateto adyacente de 40. Como lo tenemos ahí. Ya lo que continúa es dar reemplazo, sustitución con las incógnitas, con los valores conocidos y desconocidos, tal como lo tenemos ahí. Tangente de 40 igual al opuesto, que vale 15 metros, que es la altura del árbol, y X, que vendría siendo la sombra del árbol. Seguidamente, pues despejo, ¿sí? Esto sale, digámoslo así, y esto se coloca aquí debajo, de tal manera que el despeje quedaría de esa manera. Y para los estudiantes que tengan la calculadora a la mano, 15 lo dividen en tangente de 40 en modo DEC. Se me olvidó decirles esto, es que aquí me dice el ejercicio, trabájelo en modo DEC. Entonces recordemos que en la calculadora científica está la D y la R. Yo no puedo tenerlo en el modo R, tengo que tenerlo en el modo DEC. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta eso, yo aplico y me da una aproximación de 17,8. Es decir, que la sombra de ese árbol, la proyección de los 15 metros de altura es de 17,8 metros. ¿Listo? Ahí hemos dado resolución y eso es lo que dice la guía de actividades. Apreciados estudiantes, cuando le dicen resuelvan paso a paso, es que su tutor quiere ver plasmado eso en el editor de Word, que ustedes hagan eso paso a paso, pero lamentablemente hay estudiantes que por acá se nos lanzan de una vez acá. No, nosotros necesitamos ver cómo reemplazó, y no es necesario, en este curso no es necesario que nos digan palabras qué va a hacer. En otros que van a venir más adelante, sí seguramente le van a decir, díganos primero teóricamente y después haga el procedimiento. No, pero nosotros queremos ver dónde reemplazó los datos, cómo hizo para despejar y el paso a paso. Ese es el paso a paso analítico. ¿Listo? Preguntas. Recalco, este ejercicio no tiene solución por Pitágoras, ¿sí? Tiene solución por relaciones trigonométricas porque solamente tengo un lado y un ángulo. Ahora, ¿será que yo puedo solucionar este ejercicio por ley del seno y ley del coseno? ¿Quién me dice si es falso o verdadero? ¿Será que se podría resolver por ley del seno y ley del coseno? No, no se puede, No, porque porque solo aplica, porque solo aplica para los acutángulos y obtusángulos. Y acá me estoy enfrentando es a un triángulo rectángulo. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Muy bien. Ahora le pregunto, ¿quieren ver esta verificación pero en GeoGebra? Ustedes me indican. sí, por favor. Listo. Bueno, entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Mire, tengamos en cuenta lo siguiente. Yo tengo acá un árbol de 15 metros, ¿sí? Acá está el ángulo recto. Acá está el ángulo recto. Y acá está el ángulo de 40 grados. ¿Quién me puede decir, por favor, entonces cuánto vale este triángulo? Ese datico es necesario para yo llevarlo a GeoGebra, por favor. ¿Cuánto vale ese ángulo? Si uno vale 90, el otro vale 40, ¿cuánto vale ese que estoy señalando acá con la flecha? 50. Muy 50. bien. Perfecto, porque 50 más 40, 90 y 90 es 180. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Que yo en GeoGebra voy a dibujar un triángulo así. 15 metros de alto. Y tienen 40 grados y 50 grados. ¿Listo? Tengamos en cuenta eso. Entonces, bueno, nos vamos para GeoGebra. Yo le he dicho a los estudiantes que por favor GeoGebra lo liguen, lo relacionen con Gmail, porque ustedes pueden tener ahí una especie de biblioteca, ¿no? Y no solamente les va a servir para lo que resta de este curso, sino para el curso venideros. Pueden tener ahí sus diseños, así como tenemos acá. Entonces, GeoGebra clásico es el que yo sugiero para esto. No lo vamos a hacer en K, sino en clásico. Bueno, acá tenemos esta parte que es la parte algebraica, donde metemos las instrucciones. Y esta es la parte gráfica, la parte donde está la geometría, en 2 dimensiones. Bueno, en la primera entrada, yo voy a dibujar, a colocar el punto 00, el origen, que es donde va a estar la base del árbol, digámoslo así. A mayúscula, los puntos son en mayúscula, 0,0. Ahí se nos dibujó ese punto.
Recordemos que el árbol tiene 15 metros de altura y las coordenadas de 15 metros lo vamos a ubicar en el punto B, que es 0 en X y 15 en Y. ¿Listo? ¿Qué me van a decir, profesor Fabio? ¿Pero dónde se dibujó el otro punto? Y sucede mucho, ¿no? Deben manejar la ruedita del mouse, el scroll roll, ir alejando, alejando hasta que ustedes lo encuentren. Sí, hay estudiantes que se van a veces acá y me dicen, profesor, no me apareció, no puedo seguir. No, es que esto es totalmente dinámico. Ustedes dejan clic sostenido, mueven, pueden correr para la derecha, para la izquierda, para abajo, para arriba. Y si utilizan la ruedita del mouse, el scroll roll, lo alejan, lo acercan. Bueno, ahí lo acomodan. Entonces ahí tenemos el punto B, que es donde está la copa del árbol. ¿Ya? Recordemos que acá está el ángulo recto, por acá debe estar 40 grados y por acá está 50 grados. Entonces les voy a presentar un comando que es el ángulo dada su abertura. Nótese que en este menú, el de los ángulos, yo coloco, se llama ángulo dada su amplitud. Ángulo dado su amplitud. Y pincho en A, pincho en B. Y cuando se despliega ese cajetín, yo voy a colocar el ángulo que el compañero ahorita me ayudó a hacer el cálculo, me dijo que era de 50 grados, pero ese ángulo se está moviendo de forma positiva, es decir, en forma antihoraria. Por tanto, la dejamos así como está. No le vayamos a quitar el símbolo grados, ¿sí? Por favor, no le quitemos el símbolo grados y le damos OK. Al dar OK, nótese que nos dibujó el ángulo de 50 grados y un punto directriz. ¿Qué es un punto directriz? Es un punto como una ceñita que tenemos a lo lejos de ese ángulo, pero que nos dice que si yo trazo una línea, ahí está pasando tiene la misma abertura, digámoslo así. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, una recta. La vamos a sacar de aquí, de este comando. Recuerde que la recta no tiene ni punto inicial ni final. Y vamos a trazarlo incluso con una semirrecta. La semirrecta es punto inicial y no tiene fin, pero acá tenemos que ser muy cuidadosos, como un cirujano, podemos aumentar para poder acercarnos más. No podemos pasar por debajo ni por encima, sino exactamente, digamos, por medio de ese puntico, así, sin soltar, sin soltar. Y en el eje X, aquí, ahí tocamos acá. Aquí en un momentico, ahí tocamos en esta partecita, ahí. Nótese dónde está la manito en la parte inferior, suelto ahí. Listo, ahí se dibujó el punto C. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Puedo utilizar este comando que se llama polígonos. En cualquier sentido, toco los 3 puntos, pero debo volver al mismo punto donde inicié. Entonces yo puedo decir A, B, C y vuelvo a A. Ahí estoy dibujando el triángulo rectángulo que representa pues el árbol que estábamos trabajando ahorita, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una verificación. Vamos a hacer una verificación de lo que son las longitudes, digámoslo así. Recuerdan ustedes que en la parte analítica nos dio 17.8 la sombra. Pues miremos este segmento B que está aquí geométricamente y el cual yo puedo colocar aquí dándole clic, propiedades, nombre y valor. Y ahí está que mide los 18. 18 pues son dos décimas más que 17,8, pero es totalmente válido como una verificación para que lo tengan en cuenta. ¿Que cuánto vale la altura? Ah, es el segmento C, ¿sí? Vamos a darle propiedades, nombre y valor, ¿sí? Nombre y valor. Y ahí podemos ver que tiene exactamente, un momentico acá, tiene un valor, tiene que tener los 15 de alto. Nombre y valor aquí, ¿sí? A ver si nos apareció acá. Corramos acá para que nos pueda dar la derecha. Listo. Acá. Sobre la letra, sobre la letra, sobre el segmento. Tenemos acá. Propiedades en C, nombre y valor, para que nos aparezca el valor. Listo, ahí está el valor 15 que corresponde al alto. Si me llegasen a pedir, bueno, del suelo hasta la copa del árbol, ¿qué longitud tiene? Ese es el segmento A. Y yo quiero que aparezca en pantalla en el dibujo. Aquí está. Y tiene un valor de 23.43. Ese es el valor del segmento A. El segmento que está aquí, que es el segmento A, 23.43. ¿Sí? Preguntas hasta el momento, ¿qué me faltaría? Me faltaría ubicar lo que corresponde a los ángulos
Entonces, en este comando de ángulo, puedo tocar en este sentido y si sale al revés, pues deshacemos esa opción aquí, aquí y aquí. Y nótese que ahí se nos dibujó la cajita típica y pues alusiva a 90 grados. Ahora ya tenemos 50. Este debe medir 40 o un poquito menos por aproximación. Ya vamos a mirar a ver si colocamos bien o fallamos en algo en la aproximación. Ángulo, vamos a medir así. El BCA, nótese ahí. Y ahí está 39.81, ¿sí? 39.81. En ocasiones, si utilizamos un comando adecuado, este punto es dinámico. Dinámico es que se puede mover, mire, sobre el eje X. Esa es la gran ventaja de esto de GeoGebra. Que si yo lo aumento y lo bajo un poquito más, vamos a ver. Yo puedo llegar y dejarlo, vamos a ver si puedo dejarlo en 40 exactamente. Aquí está en 40.21. Aquí podría tener un 40.0. Mira, aquí es totalmente válido. Así, 40.01, ¿sí? Para tener en cuenta eso, hagamos acá, aquí. Que yo quiero quitarle las herramientas que utilicé para hacer ese polígono, ese triángulo. Entonces, bien puedan ustedes llegar y quitar, solamente con desmarcar aquí esta semi-recta, miren, la quitamos. Ahí quitamos esa semi-recta, ¿sí? Para que no nos fastidie. Este punto director, bueno, le damos clic derecho y le decimos el objeto hágalo invisible y lo quitamos, ¿sí? Que si yo quiero renombrar, no, es que la altura del árbol era H, entonces le damos propiedades y en el básico pues lo renombro, ¿sí? En esta parte que está acá le doy renombrar para que tengan en cuenta. Preguntas que tengan, dudas, inquietudes, propiedades. Entonces, no, que yo quiero que llame H. Entonces, los cementos siempre son en minúsculo. H. ¿Listo? Yo siempre le digo a los estudiantes, coloquen su marca registrada aquí con texto, dan clic en cualquier parte y colocan el nombre de la persona de ustedes que lo elaboró. Eso para evitar de pronto plagio que aparezca pues el mismo diseño por ahí. Aquí está. ¿Listo? Preguntan que tengan, ¿sí? Nótese que esta es una verificación. Fuimos del ejercicio a la parte dinámica y geométrica. ¿Todo claro? Profe, en los trabajos siempre nos colocan que debemos colocar la imagen de GeoGebra. Entonces tenemos que realizar con cada ejercicio lo que acaba Sí. de realizar usted. Sí, claro, claro. Y qué bueno que me pregunte eso porque, bueno, lastimosamente, bueno, este periodo académico no tengo estudiantes de la Z-Cori. Sí, siempre he tenido estudiantes de Z-Cori, pero pues esta vez me delegaron a la zona sur del país, estudiantes de Pasto y Nariño. Cuando ustedes les digan tome un capture, los estudiantes lastimosamente a veces solamente toman esta parte algebraica y no, es necesario que se evidencie todo. Pues ustedes lo acomodan, lo ajustan, el tamaño que sea visible y toman un capture como el que voy a realizar acá. Ahí se oscurece la pantalla, yo hago un recorte que aparezca esto y listo. Sí, muchas veces vamos a necesitar más comandos, no es necesario de ser todo, ¿no? Una partecita acá, pero que se evidencia ambas ventanas, la algebraica como la geométrica, donde la usar dibujado, ¿listo? Y eso lo pegan en el correspondiente, sí, casilla, cajetín. Ahora, GeoGebra es un software que día a día es cambiante. Yo siempre le digo a los estudiantes, cuando tengan una duda, apóyense en los tutoriales de YouTube, pero busquen tutoriales del 2022, 23 hacia acá, hacia esta fecha, porque esto empezó por ahí en el 2010 e incluso si se van a guiar por un tutorial de esa época, pues ya no va a tener incluso la misma interfaz. Ustedes acá tienen todas las calculadoras, por ejemplo, en 3 dimensiones. Yo puedo ver este mismo triángulo, nótese como lo estoy viendo en 3 dimensiones, mírenlo, ahí lo puedo girar en el X, Y, Z, ¿ve? Manteniendo los mismos ángulos, pero lo puedo girar, lo puedo poner a rotar, ¿sí? Ahí lo estoy colocando a rotar. Ahí estoy viendo cómo está rotando cada uno de sus lados. Pues tienen bueno, diferentes velocidades. En la parte de estadística también es muy aplicado, ¿sí? Para que tengan en cuenta, miren, campanas de Gauss, los que van a ver estadística, que yo creo que en la mayoría de las mallas curriculares, sí, tenemos acá chi cuadrado, bueno, es algo muy, muy, muy útil y que es totalmente gratuito, que incluso se puede descargar en su celular, pero pues yo prefiero trabajarlo en computador porque tiene todas las herramientas. También tiene realidad aumentada, ¿sí? Usted puede incluso hacer una gráfica de la función seno y proyectarla sobre el escritorio suyo, sobre la pared de pronto de su habitación, ¿sí? Es algo muy, muy, muy chévere trabajar. No se asusten de trabajar con GeoGebra. Lo digo pues a título personal, yo
Soy orgullosamente egresado unadista. Hace 11 años empecé estudios como ustedes están en este momento y pues ya en el momento estoy cursando un doctorado y al principio me tomaba el pelo GeoGebra, pero me daban la opción de trabajar en otros software. Yo veía los manuales muy extensos, algunos en inglés, no los entendía, pero después ya como en el sexto periodo académico sí o sí tuve que utilizarlo y esto pues las habilidades se obtienen es, como decimos coloquialmente, cacharreando, ¿no? Poco a poco tienen la facilidad que ustedes pueden hacer una verificación incluso de forma diferente a la que la da su tutor. Es totalmente válido siempre y cuando ustedes trabajen en GeoGebra, ¿no? En GeoGebra complementa lo que es la instrumentalización con la parte de los instrumentos, ¿sí? Que es totalmente muy diferente, ¿ya? Entonces no le tengamos miedo a GeoGebra, vayamos trabajándolo poco a poco, que lo vamos a necesitar. Sí o sí, el próximo periodo van a solicitar situaciones modeladas en GeoGebra. Los invito a que de pronto si tienen dudas, inquietudes, se suscriban a mi canal, ¿sí? Ahí pueden encontrar aproximadamente, este es el video número 151. Ahorita justamente después de terminado esta cipa, queda subido ahí en el canal. Están ordenados por listas. Cada lista corresponde a cada periodo académico. Y como lo dije, llevo 10 periodos académicos en este curso. Entonces yo sé que les va a ser de utilidad porque ahí está cada una de las tareas y está bien referenciado. Y sobre todo las verificaciones en GeoGebra. Aparece como Fabio García UNAT. ¿Listo? Voy a compartir para dar ya fin a este encuentro CIPAS una encuesta que la red de tutores pues le solicitamos a ustedes muy comedidamente para que la diligencien y nosotros necesitamos conocer su apreciación acerca de estos encuentros, ¿sí? Entonces voy a compartir acá en el chat y ustedes por favor me indican si lo pueden abrir. Es más, yo lo voy a abrir y vamos a diligenciarlo en 2 minuticos, ¿sí? Yo lo voy a guiar. Me indican, por favor, si lo pueden abrir. Sí, profe, abre normalito. Listo. Entonces, le damos Sí, en señor. empezar ahora, porfa. ¿Listo? Empezar ahora. Listo. 2 minuticos nada más. La primera pregunta, pues si ustedes autorizan el tratamiento de los datos, esto por la política de privacidad. ¿Listo? Continuamos entonces, siguiente. En la primera pregunta vamos a marcar todos periodo académico 1601. Estamos llegando a la mitad del periodo 1601. Zona, todos pertenecemos a la Z Cori, Centro Oriente. Todos marcamos Z Cori. Se despliega la pregunta 4 que nos dice marque su centro. Entonces, los que están en Barranca, Cúcuta, Bucaramanga, Málaga, marcan su ciudad donde se encuentran. Y le dan siguiente. Después, la escuela a la que pertenece y pues les indico, si usted estudia algo relacionado con las ciencias agrarias, ¿sí? Pecuarias y el medio ambiente, usted pertenece a ECAMA, pero creo que la mayoría pertenecemos a la SBTI, las ingenierías, tecnologías, ciencias básicas, esa es SBTI, ¿sí? Preguntas. Si tienen una duda a qué escuela pertenecen, por favor abren su micrófono y me dicen el programa y yo le digo qué escuela es. Profe, disculpe, a mí sí ¿Sí? me puede aclarar, porfa, cuál es el programa. Escuela El de Ciencias No, el programa es lo Básicas. que usted estudia. El programa, ¿qué estudias? ¿Qué estudias? Agronomía, entonces sería Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Exacto, Ambiente. ECAMA. ¿Sí? Gracias, profe. Vayan aprendiendo de la sigla, ¿no? Porque en ocasiones los invitan a simposios, sí, encuentros y dicen Escuela de ECAMA, Escuela de CACEN, Escuela de CBTI. Ya, entonces usted pertenece a ECAMA. Y aquí hasta que termine. Listo. ¿Qué otro tiene dudas? Continuamos. Acá en la pregunta 6 sí es el programa. Entonces ahí, si usted escogió Canva, pues le va a desplegar todas las de Canva. Tecnologías, ingenierías agrícolas y los de SBTI, por ejemplo, si estudia industrial, sistemas, alimento, electrónica, busca su programa y lo marca ahí en el circulito. Lo voy a esperar ahí. Preguntas. Listo. Continuamos. Le damos siguiente.
¿Vamos bien hasta ahí? Por favor, me indica. ¿Vamos bien? Listo. Bueno, acá ya es a título personal. Esta es una encuesta donde ustedes dicen si están totalmente en desacuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, si el mensaje de la invitación los motivó a participar. ¿Sí? Yo creo que la motivación de todos acá son los puntos adicionales, ¿no? Pues también junto a la que vamos a aprender y vamos a adquirir habilidades. Entonces, ustedes si están de acuerdo o no están de acuerdo. Listo. Pregunta 8, en cuanto a la planificación pedagógica didáctica, si la metodología que aplicamos en estas CIPAs, hablando de los pasados, del encuentro número 1 y este 2, si están en de acuerdo o en desacuerdo. Si los recursos, presentaciones, videos, apoyo, software, utilizando infografías, artículos en la CIPA fueron suficientes, ¿sí? Si ustedes notaron que lo que yo utilicé, diapositivas, simuladores, fue suficiente o no. Y en la continuidad y pertinencia, ¿ustedes consideran que si la participación en esta CIPA los motivó a continuar con su proceso formativo en la universidad? Sí, tengamos en cuenta que no solamente en este curso la estamos viendo, ¿no? Las CIPAs de primera matrícula, sino también en otros. ¿Listo? Cuando hayan marcado, entonces ustedes le dan siguiente. Y acá, pues les dice, sí, ahí le dan siguiente. Debo marcar acá, marca. Se me desmarcó. Listo, siguiente. Deben marcarlas todas para que son. Después, entonces, ¿en qué tipología de CIPA participó? Todos vamos a marcar la primera opción. Les recuerdo, esto se llaman CIPAs de primera matrícula. Las otras son CIPAs de curso. Estas son CIPAs de primera matrícula. Marcamos la primera opción y damos siguiente. Acá ya el código del curso, para que lo tengan muy en cuenta, porque los estudiantes se confunden y dicen, profesor, yo pertenezco al grupo 301. No, 301 es el código del curso. El grupo de ustedes es el que va después de la barra al piso. Por ejemplo, 457. ¿Sí? Ese sería el grupo. Pero aquí vamos a dejar nada más el código del curso, 301. Es el curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Y acá la percepción del desarrollo de la CIPA. ¿Esta CIPA contribuyó a la apropiación del modelo unadista pedagógico? ¿Ustedes creen que sí, no, desacuerdo? Y que si la experiencia fortaleció la motivación, sí, no, medianamente. Le dan siguiente. Bueno, acá ya empiezan ustedes a evaluar la percepción y el acompañamiento que yo he realizado como tutor, como H mediador. Entonces, durante las CIPAs, el docente resolvió de manera adecuada las dudas, totalmente de acuerdo, en desacuerdo, sí, totalmente en desacuerdo. Durante las CIPAs, el docente promovió un ambiente de diálogo e intercambio de ideas enmarcadas en el respeto y la empatía, si están de acuerdo o no, si sugieren que lo cambien, que no lo cambien. Bueno, ahí colocan ustedes eso y dan siguiente. No olviden de dejar marcado todas, ¿sí? Y acá sí pueden colocar aspectos a mejorar, pueden marcar más de uno. Sí, que cuánto manejemos mejor el tiempo, los espacios, organización, logística, ¿qué creen ustedes que pueden mejorar? Y si hay algún otro aspecto que no esté ahí, lo relacionan acá y le dan enviar. Ahí ya terminamos, le dan enviar. Listo, por favor me indican, pueden tomar un captura y me lo dejan en el chat. Y aquí hemos dado ya fin, hemos cumplido con este CIPA número 2 en la réplica, ¿no? Ya ustedes marcaron su asistencia, ahí ya adquieren los puntos que la red de tutores da por participar en estos encuentros, ¿sí? Preguntas que tengan, inquietudes, sugerencias. Ya quedaría faltando nada más el encuentro referente a la geometría analítica, que pues ya saben ustedes la fecha y les va a llegar una invitación, ¿sí? Buenas noches, profesor. Sí, buenas noches. Profesor, una pregunta con respecto al tema de los grados, ¿cómo hizo para graficarlo en GeoGebra? Que no me quedó muy ¿Cómo, claro. cómo hice para graficar que los grados a Sí, los señor. ángulos? Dame un momentico, a ver. Sí, señor. ¿Está viendo la pantalla, por favor? Sí, señor. Bueno, entonces miremos a ver qué hicimos. Esta parte sería, bueno, sí, para graficar ¿cuál? ¿El primero? ¿Me dices el primero? Sí, señor, sí, para graficar el primero. El primero. Entonces vamos a retrocederme al paso. Vamos a ver acá, retroceder un paso hasta donde yo llegué por acá. Acá. Yo tracé la altura del árbol.
Yo tracé la altura del árbol que fue aquí. Mira, este es el paso cruzado. Aquí voy, en la altura del árbol. Entonces yo llego y utilizo este comando que se llama ángulo dada su amplitud. Pincho en A, pincho en B, que es donde va a estar el vértice. Importante que el segundo punto es donde está el vértice. Pincho ahí y ahí se me va a desplegar una cajita. ¿Sí? Ahí se me va a desplegar una cajita. Cuando despliegue la cajita, usted coloca la medida que usted quiera. ¿Sí? En este caso, recuerde que un compañero nos había dicho, no, ahí faltan 50 grados para que toda la suma de 180. Entonces yo coloco 50 y el sentido es antihorario. Es decir, si yo quiero que ese ángulo abra en el sentido de la manecilla del reloj. ¿Sí? Si le marcó diferente, pues usted vuelve, ingresa y le cambia el sentido. Ok, y ahí se dibuja. Esto que se dibuja es un puntico director, que el cual yo voy a complementar utilizando una semi-recta, tocando aquí y soltando cuidadosamente en el eje X, que es donde está la sombra del árbol. Ahí. Y después ya sigue utilizando el comando menú polígono. Entonces usted toca en A, toca en B, toca en C y vuelve en A. Y ahí se llena. Un momento, aquí se llena o se sombrea, queda sombreado ese polígono. Aquí, polígono. Entonces usted toca aquí, toca aquí, toca aquí y toca. ¿Listo? Preguntas que tengan, algo más. Ah, que yo quiero medir, yo quiero medir los internos, entonces lo mido con este ángulo. Entonces yo lo puedo tocar aquí y puedo tocar aquí y ahí lo medí. ¿Qué quiero medir este? Entonces yo empiezo a tocar, soltemos acá, este lo soltamos acá. Que yo quiero medir el otro, entonces yo toco aquí, sí, toco aquí y toco aquí. Mira, ahí se formó por otro lado, entonces yo le doy deshacer porque se formó por fuera y yo lo voy a medir en este sentido. Por ejemplo, así, así y aquí. Aquí se vuelve a formar por fuera. Entonces, dame un momentico. Voy a formarlo en la mitad acá. Está tocando por fuera. Un momento. Si yo toco aquí y toco aquí, se está formando por fuera. Un momento, que es esto. Me falta un comando que quedó pegado acá. Mira, ahí está formando por dentro ese. Sí, ahí está ese. Pero yo quiero formarlo acá en A. Forma por fuera. Se está formando en 3 porque no está tocando esto. Bueno, ese es el sentido, mire. Ya salió. Este es porque está sobrepuesta a otra medida también. Pero siempre en la mitad tiene que quedar el punto en el que usted le vaya a dibujar eso, vaya a dibujar el ángulo. Tal vez por lo que yo retrocedí aquí le desactivé uno. Sí. Ah, ok, ahora sí ya activo. Entonces era en el sentido contrario. Entonces yo toco acá. No, está desactivado ese. Sí, tal vez esto, pero era el sentido. Cuando se dibuje por fuera, usted le da la parte de deshacer, es el control Z acá, y vuelve y lo dibuja. Ahora sí, qué brega, Gabriel. No lo agarraba. Ya, ahí está. Ahí sí se dibujó el ángulo interno. Y la suma, pues mire, 39.9 es totalmente válido. Cuando se le presentan eso al tutor es totalmente válido. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Listo? Esto se logra poco a poco, ¿no? No se desanimen. Si la primera no sale, miren un tutorial. Miren el canal, las grabaciones que les deja su tutor, la webconferencia. Y les recomiendo, pues si quieren ingresar a mi canal, ahí hay también bastante material. Bueno. No siendo más por el momento, yo les agradezco pues ante todo que ustedes hayan permanecido este tiempo. Terminamos con 21 estudiantes y los invito al próximo encuentro CIPA de primera matrícula, ¿vale? Espero les sea de provecho y de utilidad esto para que trabajemos disciplinadamente y saquemos adelante esta fase referente a la trigonometría. ¿Listo? Gracias por su atención y hasta el próximo encuentro.
Feliz noche para todos. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Con gusto.